ustedes, Marcelo Gianserra. Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro programa de Vos Quién Sos. ¿Cómo anda esta banda? Bien, bárbaro. Vamos todavía. Bueno, una alegría enorme estar acá para compartir otro programa. Hoy tenemos un invitado súper especial. Hombre de los medios en su momento, después pasó a la parte deportiva, representante de futbolistas y hasta incursionó en la política. Por supuesto, estamos hablando de Ricardo Slipper. Bienvenido, amigazo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero todo muy bien. Bueno. Gracias por venir, dale, ¿eh? Por favor. Encantado. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, no es Si se poco, puede bueno. decir en orden Eso. en Argentina, pero bueno. Bueno, Ricardo, te pregunto, ¿naciste en Rosario? Sí. ¿En qué barrio? ¿Cómo fue la infancia? Bueno, yo viví 4 meses en una casa familiar en Córdoba, entre Dorrego e Italia, Ajá. que es el actual Colegio de Escribanos. Eso es una casa que Mira. es una casa que construyó mi bisabuelo. Conocido el nombre porque hay un barrio de Rosario que lleva su nombre, Casiano Casas, que la construyó en 1903. Ahí nació mi padre, se casaron mi padre y mi madre, nacieron mis hermanos mayores, vivieron ahí, la disfrutaron, digamos, un tiempo. Una casa hermosa, estamos hablando de una casa preciosa. Sí, inclusive cuando voy a veces a comer al Colegio de Escribanos, ahí tengo algunas fotos familiares y los sillones de lo que es el jardín Son los mismos. son los mismos. Mirá Pasaron 60 y pico de años y siguen siendo los mismos, increíble. Y la verdad que, bueno, nada, es un lugar que cada vez que voy siempre me trae, más que nada, el recuerdo de lo que la familia pasó allí. Lo que la familia te cuenta. Sí, inclusive porque cuando hemos hecho reuniones familiares, muchas veces las hemos hecho ahí, precisamente para que los que vivieron nos contaran, bueno, las cosas, ¿no? Qué lindo. Que disfrutaron en su momento en la casa. Pero qué lindo. ¿Y después de ahí dónde fuiste? Después me fui a la PRI de Córdoba, San Luis y Güemes, siempre en el centro. Siempre en el centro. Y hace, te diría, 30 años que me fui a Zona Este, primero a Fisherton y ahora, como muchos rosarinos, a Funes. A Funes. ¿Colegio? ¿Qué colegio fuiste? Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Toda la vida, jardín de infantes a 5º año. Bien. Y vos haces una cosa particular. Tenemos un grupo, mi grupo de amigos, que vamos a comer todos los sábados, somos 8 que empezamos jardín de infantes. Qué lindo. O sea, esto de poder conservar la amistad después de tanto tiempo. Pero es viste uno que de los hay valores. colegios que generan eso. Yo fui a Marista y Marista también lo genera, el Sagrado también. Hay escuelas Exacto. que generan, otras no. Pero algunas como que genera ese vínculo. Un grupo de pertenencia y que te permite seguir el vínculo durante el tiempo. Bien. Y de valores. ¿Cómo fue de esa familia, Casiano Casas, el Colegio Sagrado Corazón? Decidiste un día ir a los medios, decir, bueno, yo quiero ser periodista. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, estas vocaciones, porque siempre los mandatos familiares, mi hermano mayor era médico, y los mandatos familiares es tenés que estudiar, tenés que hacer esto, bueno. Independientemente de que nosotros teníamos una empresa familiar que se llamaba Chesor de Casas, que bueno, siguió mi padre, pero digamos no era el lugar donde los chicos seguían. Después se vendió. Y entonces, bueno, me gustaba el periodismo deportivo, me gustaba mucho el fútbol, era fanático de eso. Y a través de un personaje, digo personaje porque después con los años llegamos a trabajar juntos, Carlitos Bustos, Sí. que hacía rugby. Le dije un día, si hay alguna oportunidad, si ves, que yo un día me llama y me dice, mira, hay una transmisión de básquet que se hace en LT3, ¿te animás a ir a la radio? Sí, le digo, perfecto, bueno. Él hacía estudios centrales y Carlitos Muth, Víctor Fauceta transmitían en Buenos Aires un mundial de básquet que se hacía en el Luna Park. Y yo me acuerdo que me decía, tenés que levantar Rivadavia. Y yo agarraba la radio como diciendo, voy a levantarla. Bueno, era un término que para los que hicieron periodismo es Escuchar en la aquel otra momento radio. escuchar la radio para sacar resultados de los otros partidos. Esto se hizo mucho en estudios centrales. El famoso pitido. Claro. Como había los periodistas, Rivadavia era la única radio que tenía las transmisiones, periodistas en todas las canchas, te enterabas de resultados. Y después lo pasaba. ¿Te acordás de la famosa Atento. Amargo Obrero? Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que lo hizo muchos años Chababo, Tesandori, bueno, todo ese trabajo. Y después, ese mismo grupo arranca una transmisión deportiva en LT2,
un grupo el programa se llamaba Evidencias Deportivas. Estaba Vidaña, el Flaco Allen, González Garrido, ¿Qué equipazo? Carlitos Turdo, qué sé yo, Rubén Pistaquia. Bueno, había un montón de gente que después nos hicimos muy amigos con el tiempo, ¿no? Y ahí empecé en la radio a hacer vestuarios. Y un buen día, me acuerdo que hicimos el Mundial 78, que lo cubrimos con Miguel Tesandori también en la radio. Y un día en el 79 se cumplía un año del Mundial y hace Natalia Weinstein, no sé si te acordás. Sí, Natalia, por favor. Hace un asado en su casa en Funes y ahí me agarra Eduardo Gurovici, que era gerente de noticias del Canal 3. Y me dice, mire, el Hiper estuve viendo, ¿a usted no le interesa por ahí? Obviamente cuando me dijo Canal 3 para mí era las llaves del reino. No me importa, no importaba nada, decime dónde. Y eso fue, ponele mayo del 79 y en el 20 de junio hice mi primera nota. Y fíjate lo que era, ahora que viene un clásico. Le hice una nota en el hotel de concentración de Newell a un jugador de Newell's y otro de Central. Y me acuerdo como si fuera hoy, Roberto Aguerópolis y Guillermo Trama. Lo que estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Cómo se fue perdiendo un poquito todo eso. Imagínate que nosotros en esa época, cuando hacíamos vestuarios, entrábamos al vestuario. Hoy todo conferencia de prensa, todo, digamos, íbamos a las prácticas, estábamos muy metidos en el prácticas día a día. no se pueden ver. Las prácticas no se pueden ver, es decir, yo puedo entender muchas cosas que han cambiado en eso, pero digo, el laburo nuestro era mucho más casero, mucho más divertido. Te terminabas haciendo muy amigo de los jugadores. Y bueno. Vos sabés que yo cuando he tenido entrevistados del medio siempre digo lo mismo. Yo tengo el recuerdo de mi viejo divirtiéndose en el medio. Y hoy no es tan normal eso, ¿no? Sí, tal cual. Caras serias y todo muy profesional, pero perdió un poquito esa magia. Sí, la perdió. Bueno, después en el medio me conseguí un trabajo en La Tribuna. A mí me tocó trabajar en 3 diarios, los 3 se fundieron. Acá si no trabajabas en la capital era imposible. Pero la verdad que escribir fue de lo que más me gustó dentro del periodismo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar en La Tribuna, en Democracia, en Rosario, que para mí fue un gran producto. Lamentablemente fue en el año 82. Era muy difícil, siempre fue muy difícil competir contra la capital. Era imposible. La capital hacía cualquier cosa para no tener competencia. Bueno, entro en el Canal 3, empecé a hacer notas, después cubría las notas que Melo no hacía. Melo era el notero principal del canal. Empecé a hacer deportes con Vidaña. Tenemos los lunes un programa con Vidaña y Evaristo. Y después, bueno, con el tiempo nace de Noticiero 3 de 2 a 14. En el año 84, que lo producía Carlito Fechenbach, ahí recordarán los nombres. Porceli, Miguel, Bermejo, Alberto Manera, Chango Sala. Bueno, en fin, todo el grupo que el Chango Sala, por supuesto. El Chango Sala era... Yo después empecé a ser presentador de noticias. Me tocó un año, vos fíjate, ¿no? Esto por ahí algún memorioso, bueno, José Pichiciro se puede acordar. Me tocó un año que Orselli fue llevado por el canal como director comercial y me tocó ese año conducir el noticiero. Yo tenía 21 años, para mí era un montón. Tocar el cielo con las manos. Y después, ¿cómo empiezo con otro tipo de periodismo? Bueno, cuando empiezo a presentar noticias y cuando empiezo a hacer las notas que Sala no hacía. Es decir, las notas más importantes de política las hacía el Chango y yo hacía las otras notas, ¿no? O sea, ponerle a algún personaje menor en cuanto a que venían invitados al piso. La verdad que también nos divertíamos mucho en De 2 a 14 porque habíamos hecho un buen equipo. Bueno, fue una esencia de ese programa, sin dudas. El espíritu. Y me imagino que en ese contacto periodístico con los jugadores, el asado, el café, la charla, y un día dijiste, bueno, ¿por qué no me meto en esto de representar a los jugadores? O sea, es que fue una cosa... A ver, ¿cómo surge esto? Yo lo voy a visitar, porque era amigo, habíamos hecho amigos, lo voy a visitar a Juan Simón, que estaba jugando en Mónaco. Entonces voy a su casa, en Monte Carlo, estuve una semana, y ahí empezó a comentar, vos sabés que acá los jugadores franceses, acá en Argentina, que había Guillermo Coppola,
que todo el mundo sabía que le manejaba dinero a los jugadores y entonces le hacía los contratos, y Jorge Sitterpiller, que era el amigo de Maradona. Pero no existía esta función en sí misma. Y ahí Juan me dice, ¿por qué no arrancás con esto? Y que yo periodista, bueno, este tipo de dudas que tenés. De prejuicios también. De prejuicios. Pero bueno, tomé la idea. Y un día lo llamo a Juan, le digo, bueno, me interesa arrancar, te necesito de primer cliente, claro. Que fue así. Y saliendo un día de mi oficina, yo tenía algunos negocios con Miguel de Sandori, teníamos una inmobiliaria, me encuentro con Juanito Berros, que habíamos trabajado juntos en La Tribuna y El País, dos de los diarios que se fundieron. Y habíamos compartido la corresponsalía de Gráfico y Clarín en Rosario. Y le comento esta idea, me dice, bueno, a mí me interesa hacer lo mismo. Y yo, bueno, conversación va, conversación viene, armamos la empresa. Nos sentamos, y bueno, ¿cómo la armás? Bueno, con los jugadores que conocía cada uno, empezamos a reunirnos. Me acuerdo, al margen de Simón, que había venido, me acuerdo de la primera cena, la tuvimos con el Patón Bausa y Jorge Balvis, hoy mi socio. Para tentarlos. Bueno, ¿y cómo termina eso? De aquella etapa, de esos dos jugadores que se incorporan enseguida para ser representados por nosotros, todo aquel equipo de Central, 86-87, que sale campeón, termina siendo representado por todos nosotros. Los jugadores. Todos excepto Argota. Mira. O sea, veíamos los 11 que jugaban y los que entraban al banco... Eran de ustedes. Eran nuestros. Pues claro, porque como era una época que era todo novedoso, se empezaban a incorporar uno tras otro que iban trayendo los demás. O sea, uno recomendaba, mirá, la representación, esto, lo otro. Imagínate el primer día que con Vesco, a quien conocía, qué personaje periodista. Hermoso. Un personaje hermoso. Y Vesco me dice, ¿vos qué haces acá? ¿A qué venís? ¿Qué tenés que ver con los jugadores? O sea, era toda una sorpresa, claro, para los dirigentes, que estaban acostumbrados a tratar en forma muy directa con el jugador directamente. Y un poco hacer lo que querían también con los jugadores. Bueno, ahí un poco me nombraste los jugadores de Central, Bausa, toda esa banda, digamos. Y en Newell arrancamos con 4 jugadores, porque ahí empieza Eduardo Bermúdez. ¿Quiénes eran? Tato Martino, el Flaco Taylor, Fabián Basualdo, que trabaja conmigo, y Rubén Ciraolo, no sé si te acordás. Sí, Ciraolo, sí. Ciraolo fue la primera venta que hicimos afuera, lo llevamos a España, al Valencia de España. Fue el año siguiente. ¿Y hoy qué jugadores tenés? Así, los 3 o 4 más, también más representantes. Tenemos jugadores en Central, en Newell, en Boca, en Riel, Lucas Blondel, en Sodía, Saltita González de Independiente. La verdad que hemos hecho en todos estos años llevo 37 años. Ahora que murió Juan, quedé como el más antiguo de los que hay en el mercado. O sea que he visto pasar de todo. A veces he discutido con algún dirigente como diciéndole, me acuerdo con Víctor Blanco, una discusión que tuvimos, tengo una buena relación con el presidente de Racing, pero ya le dije algo así como, he visto pasar 10 presidentes de Racing. O sea, en estas cosas que van cambiando, ¿no? Como diciendo, no nos peleemos porque uno ya va conociendo todo en este ambiente. Más allá de que vas aprendiendo de cómo va modificándose el negocio con el tiempo, ¿no? Hoy ha cambiado, de aquella época hoy ha cambiado radicalmente. Han cambiado radicalmente también los clientes. Eso es interesante, ¿no es cierto? No es la misma persona o las mismas actitudes de aquel jugador que tomaban café, no sé, en Augusto, ponele, que el jugador de hoy que es una estrella, ¿no? Hoy los medios los buscan desde otro lugar también, ¿no? Sí, es mucho más celebrity el jugador hoy de lo que era antes. Pasa en el mundo. No te olvides que hoy el protagonismo de un futbolista por redes sociales, por la televisión, lo han transformado en lo que podíamos decir en los 80 en un artista de Hollywood. Exactamente. Y entonces, no el acceso al representante, ¿no? Porque en definitiva es una línea directa, pero sí es más difícil el contacto. Es decir, esta imagen de voy a hacer vestuarios y entrevisto al jugador mientras se está cambiando, ya no va más. Ahora la conferencia de prensa y es lo que es. Las exigencias deben ser otras también en los contratos. Las exigencias son otras, el dinero envuelto es otro. El fútbol cambió muchísimo como negocio, se amplió una enormidad. Hoy cualquier jugador que va a Europa
hace un contrato de no solamente a Europa, a México o a Estados Unidos, hace un contrato a Brasil, hace un contrato de 4 o 5 años y ya puede decir que salvó su vida. Entonces, no es lo mismo que en aquella época. Han entrado muchos más jugadores en nuestro negocio. En esto hay muchos más malos que buenos, porque es un negocio, bueno, difícil para tratar con la gente, y qué sé yo, pero bueno, yo creo que el tema es siempre en esto, por lo menos lo que nos hemos fijado como marco de referencia, es decir, la reputación la perdés muy fácil. Y la manera de permanecer en el tiempo es mantenerla. Y para mantenerla tenés que hacer las cosas medianamente bien. 37 años mantenerlo, ya es un indicio de que las cosas se hicieron bien. Mantenerlo y continuar vigente. Vos podés seguir haciendo alguna cosita. Nosotros seguimos siendo jugadores en el mercado. Entonces, digamos, seguimos siendo importantes jugadores del mercado, con lo cual te mantuviste y te pudiste, a pesar de la competencia, te pudiste mantener dentro de ciertos niveles, porque por ahí he visto desaparecer a muchos. Sí. He visto nacer a muchos, desaparecer a muchos. Se presta también para aquellos aventureros que quieren, se imaginan el dinero fácil. Si yo voy a representar jugadores porque se mueve mucha plata y duran 2 años. Sí, pero los hay y algunos tienen suerte y no duran 2 años, sino que se quedan, porque el tema está... El nuestro es un negocio complicado, ¿por qué? Porque el cliente, todo esto que estamos hablando, le da poca importancia. La historia te sirve, digamos, como marco de referencia para uno, y por ahí algunos los consideran. Pero el futbolista ve mucho el presente, ve mucho qué le podés dar, ve mucho dónde lo podés llevar. Es decir, se fija mucho más en eso. Te entiendo. Y esto lo hablo con colegas contemporáneos míos. Por ejemplo, yo tengo una relación de muchos años con Giovanni Branchini, es un agente italiano muy reconocido en Europa, que en su momento tuvo, bueno, a Ronaldo, a Romario, llevamos juntos a Pupi Zanetti, a Rambert al Inter, a Pasolini a Juventus. Y Giovanni, hoy que tenemos una edad parecida, él todo eso que tenía, que era el número 1 de Europa, y te voy a dar una referencia, cuando jugaron Brasil e Italia la final del 94, de los 22 jugadores en cancha representaba 14. Estamos hablando de que era el número 1 de los número 1. Y hoy le cuesta un montón. Le cuesta un montón competir contra el de 30 años que va y habla con un jugador y le dice, ¿qué querés? Te compro un auto y te compro un departamento y te hago esto. O sea, ya se perdieron ciertos valores. Ahora, tampoco podés, en la época del iPhone, pensar en que seguís con el teléfono analógico. Obvio. Tenés que adaptarte a cómo está el mercado. En cualquier actividad pasa eso. ¿Tienen en este momento un jugador seleccionado del que haya salido campeón del mundo? Tuvimos mucha relación todo este tiempo con Nico Tagliafico, que para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo, o presente, digamos, como futbolista y como persona. Porque lo tuvimos de los 15 años y la verdad es algo diferente, parece un jugador de los 80. Por los códigos. Por códigos, por seriedad, por profesionalismo, es una excepción frente a la norma general, más allá de que el grupo campeón del mundo, cuando vos lo analizás, es un grupo interesante como seres humanos. Como seres humanos, como jugadores. Y los equipos se forman a través de buena gente. Bueno, yo creo, no soy un especialista en fútbol, ni mucho menos, pero me da la sensación como hincha, como telespectador, que lo que transmitió ese equipo es eso, que son un grupo, ¿no? Sí. Que hay un equipo formado más allá de lo deportivo. Me los imagino comiendo asado, yendo a visitar a los pibes, me imagino eso. Sí, es tal cual. Y yo creo que eso llevó también a la consagración, porque es un buen equipo de fútbol, que además era un muy buen equipo, claro, entre ellos, ¿no? Y se nota. Bien, y después te endulzaron las mieles de la política, ¿no? Te dijiste un día, esto me interesa, y te fuiste metiendo de a poco en el pro, tenés una muy buena relación con Mauricio Macri. Sí, pero eso fue siempre. Siempre te gustó la política. La política me gustó siempre del lado intelectual. No te olvides que aquellos que hemos pasado por el periodismo, yo soy, digamos, mi mayor placer es la lectura. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la política, y siempre me interesó la política desde la militancia. Entonces yo estuve en la UCD en los 80, fui candidato a concejal un par de veces, partido, éramos 5. Sí. Pero claro, un día las ideas de Alzogaray llegan a Menem, y yo en aquel momento me fui de la UCD porque no podía entender cómo nos vinculábamos con Menem. Después, bueno,
Menem hizo cosas interesantes, pero independientemente de eso, yo me había alejado. Vuelvo con recrear el partido de López Murphy. En un momento dado llegamos a hacer una interna con Esteban Bullrich, que él terminó siendo presidente del partido y yo vicepresidente. Le ganamos la interna a López Murphy con un proyecto que era unirnos con Compromiso para el Cambio, que era el partido de Macri. Y ahí se forma entre Compromiso para el Cambio y Recrear, Propuesta Republicana, que es PRO. Al margen de eso, yo tenía una relación con Macri del año... a Macri lo conozco... Sí, por el fútbol, me imagino. Sí, lo conocí por el fútbol en el año 92, cuando debuta Márcico en Boca, que lo habíamos llevado nosotros a Boca, y en el palco de Boca me lo presenta Carlos Heller. Estas cosas antípodas en la política hoy, porque Macri era inversor de Alegre y Heller en aquella época, le había comprado algunos jugadores. Lo reencuentro en el 95, peleado por la salida de Márcico. Yo arranco mi relación en Boca peleado con Macri. Mira. Bueno, después se dieron cosas, llegamos al Pato Abondancieri, llegamos a Rambert, venimos al Kili, llegamos a los Barros Esqueloto, vendimos Ibarra, es decir, hicimos un montón de cosas dentro de ese Boca de Bianchi y generamos una relación muy buena en lo personal. Siempre me acuerdo que el negocio del Pato Abondancieri lo hicimos arriba de mi auto, llevándolo desde Las Heras y Uriburu en Buenos Aires al Congreso. Era diputado. Y el negocio fue en esas cuadras del tránsito, ¿no? De cerrar el número. Y después, claro, cuando ya en la política, obviamente... sí, una cosa lleva a la otra. Continuó, una cosa lleva a la otra. En el 2011 era del CEL candidato a gobernador aquí, él me llama para decirme quiero que seas mi candidato a intendente. Acepté. Fue toda una experiencia, sabiendo que no había posibilidades de ganar, pero era toda una experiencia pertenecer hacer campaña, la campaña, conocer otras cosas de la ciudad. Uno había recorrido mucho los barrios cuando era periodista, cuando me tocaba reemplazar a Melo, pero no conocía la ciudad en su profundidad. Te hago una consulta, porque hace muy poquito renunciaste a la Secretaría de Deportes de la Nación, ¿no? Un cargo que en el mundo político y en tu trayectoria como periodista deportivo y en el fútbol debe haber sido, digamos, bueno, llego hasta acá. ¿Por qué renunciaste? ¿Qué pasó ahí que dijiste, no, esto no es para mí y te fuiste? Por una razón de principios. Cuando me ofrecen la Secretaría de Deportes vía Macri, lo tomo con entusiasmo, con la idea de hacer algo por el deporte, más allá del tema del fútbol, el tema SAD, ¿no? Era un tema más que nada por lo que significa o significó el deporte en mi vida. Pero claro, un buen día, y esto al poco tiempo, allá por el 20 de enero, empiezo a oler que venía Daniel Scioli, arriba, como secretario de Deportes, Turismo y Ambiente. O sea, mi jefe iba a ser, una secretaría que estaba descolgada, que todavía no estaba ocupada, que me habían dicho podía ir Hernán Lombardi, que era un hombre del PRO. Y bueno, cuando designan a Scioli, 30 de enero de este año... tomé la decisión de renunciar. Lo fui a ver al día siguiente a Francos y le dije que me iba por esta razón, porque Scioli fue alguien, no tengo nada en lo personal contra él, pero fue alguien que representó al kirchnerismo, y el kirchnerismo fue algo que combatimos bien, combatido políticamente, sí, ¿no? Sí, 20 años. Digamos, él fue todo con el kirchnerismo, más allá que diga, no, pero a mí me perjudicaron. Fuiste candidato a presidente con Zanini de vice, fuiste gobernador de Buenos Aires, fuiste ministro de la última gestión de Alberto Fernández y embajador en Brasil, con lo cual no tenía nada que hacer ahí. Ricardo, me quedo con ganas de conocer un poquito más, de conocerte un poquito más. Te agradezco infinitamente que hayas venido y sabés que estamos siempre dispuestos a seguir charlando y tomar el café. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. Usted no se mueva de ahí, en serio. Volvemos enseguida con más Vos Quién Sos.